Buen día. Hoy hablaremos del periodo paleocristiano. Iniciaremos con un poco de historia. Antiguamente, los cristianos eran vistos como una secta, ya que se les acusaba de diversos crímenes debido a que se negaron a rendir culto al emperador, y a causa de esto tuvieron que vivir en la clandestinidad. Me refiero a que tuvieron que esconderse, rendir sus cultos y llevar a cabo sus ceremonias en las sombras, como pueden ser las catacumbas. El periodo paleocristiano se divide en dos épocas principales: la época de las persecuciones, de la que se conocen dos tipos de arquitectura: los domus ecclesiae, que eran casas propias que se adecuaban para el propósito de llevar a cabo sus ceremonias. Además, se conocen los cementerios, que eran tumbas cubiertas por losas para celebrar funerales. Otro tipo de arquitectura de este periodo son las catacumbas, que eran galerías excavadas en terrenos de familias que se encontraban a las afueras de la ciudad, en las que las familias paganas realizaban entierros, y es aquí donde comenzamos a ver el arte con un fin meramente funerario. La segunda época, se puede decir, es el auge del arte paleocristiano, y se da a partir del 311, en el que se promulgó el primer edicto de tolerancia, el edicto de Valerio Agustino, aunque se considera más importante el edicto de Milán en el año 313. Estos edictos dejaban atrás la secta cristiana y la reconocen como iglesia. A partir del año 313, los altos dignatarios de la iglesia se comenzaron a convertir en autoridades del imperio, otorgando poder a la religión cristiana. El arte cristiano además se verá apoyado por el clero, las clases patricias e incluso los emperadores, siendo estas personas, relaciones y puestos las que otorgan al cristianismo el poder económico. Y es por esto que el arte cristiano tendrá un carácter lujoso. En el año 380 llega a su fin esta etapa cuando el emperador Teodosio proclama a la iglesia cristiana como iglesia oficial del imperio. Las primeras manifestaciones artísticas que aparecen en el paleocristiano están plasmadas en las catacumbas. Esto consiste en obras sencillas, sin fondos y faltos de ambientación, mayormente compuestas de formas arquitectónicas. La siguiente imagen nos muestra a Daniel en el foso de los leones. Esta se encuentra en la catacumba de San Calixto, donde se muestra a Daniel desnudo, pero este asimismo carece de detalles y precisión, lo que lo convierte en una característica del arte de las catacumbas. En esta se puede mostrar a Jonás siendo tragado por una ballena. Esta se encuentra en la catacumba de Santa Domitilia y esta representa los 3 días previos a la resurrección de Cristo. También tenemos en esta misma a Noé en el arca y de igual forma se encuentra en la catacumba de Santa Domitilia y su intención es representar a la iglesia como la salvación. En esta imagen se encuentra Adán y Eva. Esta obra está ubicada en la catacumba de los santos Marcelino y Pedro, que para la iglesia representa el pecado original. El crismón es muy repetido en la iconografía paleocristiana. Es el símbolo de Cristo y de la cristianidad. Consiste en una X atravesada en su centro por la Y, formando un anagrama que correspondía a las iniciales griegas de Jesús Christus. Más tarde, la I será sustituida por la P griega. El anagrama hace así referencia a las dos primeras letras de Cristo. Además, el conjunto suele quedar envuelto en un círculo. Este círculo es el símbolo solar que nos habla de Cristo como el Sol Invictus, y otras veces sobre él aparece una triple corona de espinas, símbolo de la resurrección de Cristo. A menudo se añade al crismón la representación de las letras del alfabeto griego, alfa y omega, que representa la divinidad y la eternidad, y también el crismón se ornamenta con elementos vegetales como espinas o pétalos, y solares, los rayos de luz. Los crismones aparecen en la pintura, en la escultura y en los mosaicos paleocristianos. Encontramos el pavo real, que es considerado por los cristianos como un símbolo de eternidad ante ellos. También se encuentra el cordero, que representa a sí mismo a Cristo como el Salvador por el sacrificio.
tenemos la paloma, que representa el alma, la pureza, libertad y el descenso de Dios a la tierra. Está el pez, que es otro símbolo que representa a Jesucristo. No sabría bien cómo explicar por qué. Otro muy famoso es el Cristo Alfa y Omega. Representa el principio y fin de todo. Aparece ya el nimbo de santidad que se generaliza a lo largo del arte cristiano para representar y diferenciar a los santos. Sin embargo, poco a poco este arte y esta religión tomó fuerza hasta ser oficial, proclamada por el emperador Constantino, quien asimismo se consideraba el elegido de Dios para preservar la religión o verdad verdadera, dando paso así a una nueva expresión artística. Sí, hablamos de la arquitectura del paleocristianismo. Esta como principal problema, encontrar un modelo arquitectónico para realizar sus celebraciones litúrgicas con toda pompa. Evidentemente, tenían muchos tipos de edificios a su alrededor que podían inspirarles, como los propios templos romanos, pero pronto se desechó esta idea, debido, por un lado, a planteamientos puramente religiosos, y por otro lado, porque en los templos romanos no entraba la multitud, pero en las celebraciones cristianas sí. Así, todo parecía indicar que se inspirarían en la basílica, un edificio de forma rectangular dividido en naves, por columnas que solía tener una cabecera sobre elevada respecto al resto, rematada en un exedra. La basílica era muy adecuada, debido por un lado a su gran dimensión y por otro a su neutralidad, ya que no tenía ninguna función específica, y menos aún de carácter religioso, puesto que podía ser empleada para la administración de la justicia, como mercado, como salón de trono, etc. Basílica de San Juan de Letrán. Fue empezada aproximadamente en el año 313. Está construida un poco después de la Basílica de San Pedro. Es la catedral, la sede episcopal de Roma. En estos momentos está orientada al oeste. Estaba destinada a la liturgia eucarística o sinaxis. Basílica de San Pedro en Roma. Es un poco anterior a la de San Juan de Letrán. No se sabe cuándo se empezó a construir, pero sí que en el año 329 ya estaba terminada. Es la basílica que había en el lugar en el que está la Basílica de San Pedro actual. Y así concluimos este pequeño video. Gracias.